Cuando pensábamos en el programa de hoy, creo que no tuvimos dudas en que el nombre tenía que ser El show debe seguir. Es cierto que todos entendemos que hay medidas necesarias para combatir la pandemia, pero también es cierto que hemos visto progresar en la cotidianeidad que se han ido desarrollando prácticamente todas las actividades. Y no solo las comerciales, también de otro tipo, sociales, etcétera, etcétera. Y esa actividad, esa vida social, se ha transformado prácticamente en una normalidad en la vida diaria. Comenzaron los espectáculos musicales, vuelve el básquet, también regresa el fútbol, los bares y los restaurantes ya están funcionando, los shoppings abrieron las puertas, los cultos religiosos también reciben gente. ¿Qué es lo que pasa entonces con el teatro? ¿Y por qué, ya viendo un protocolo del Ministerio de Salud Pública para poder funcionar, el Poder Ejecutivo todavía no autoriza a que se levante este telón? Hablamos de más de 2.300 actores y actrices que esperan con mucha necesidad y con mucha ansiedad que empiece esta función. El diario La Razón de España hizo una encuesta entre actores y actrices y les preguntó una pregunta muy simple. Les preguntó por qué era necesario que estuvieran abiertos los teatros. Como se pueden imaginar, las respuestas fueron de todo tipo, pero todas tenían un tono en común, cosas que se repetían y decían que el teatro abre cabezas, que el teatro nos emociona, que nos interpela, que nos da sentimientos esperanzadores, pero hubo una respuesta en particular que el diario destacó. Y la voy a decir textual, decía: el teatro es necesario pues nos muestra los paisajes más bonitos. Hoy, en la letra chica, el show debe continuar. Cientos de trabajadores del Teatro Independiente de Uruguay alertan por la crisis económica que viven tras la llegada de la pandemia del COVID-19 al país. La situación de pandemia lo que ha hecho es evidenciar una situación política, económica y social que generalmente afecta seriamente a nuestro sector. La primera decisión que se tomó, que fue suspender todos los espectáculos públicos, tuvimos que dejar de ensayar y después tuvimos que cerrar por el tema sanitario y también por un tema económico, porque al no poder trabajar no obtenemos dinero como para pagar las cuentas. Y buenas nuevas se aproximan, si todo sale bien, acá en el Teatro del Galpón, para la reapertura. Nosotros presentamos el protocolo que nos han sugerido la gente de la ciencia. Estas butacas van a estar marcadas. Cuando llegamos aquí nos vamos a encontrar con otro tipo de máscara, que es esta máscara acrílica, lo que permite es una respiración más fácil y, por supuesto, una buena visibilidad. ¿Qué novedades tenemos para los teatros? ¿Hay un protocolo listo ya para la reapertura? Hoy tuvimos oportunidad de hablar con Isaac Alfie. Lo que nos decía es: no hay fecha. Se está trabajando, pero no hay fecha. Muchos de los colectivos entienden que ya estarían dadas las condiciones para volver a trabajar. Tenemos el protocolo. Tenemos un protocolo lógico, sí, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Qué falta? Falta que lo apruebe Presidencia y Ministerio de Educación y Cultura. Ok. Ah, pensé que ya estaba. No, está la aprobación del Ministerio de Salud Pública, que es mucho. El colectivo Primer Ensayo realizó una intervención artística para reclamar la reanudación de actividades culturales. En la explanada del Teatro Solís presentaron Vamos a tomar el té. Lo que se quiere de alguna manera es ironizar un poco la situación de que está todo bien. El sector cultural, desde que empezó esta pandemia, está en esta situación. Y por más que vemos que no hay una voluntad política clara de solucionar esta situación que estamos teniendo, y a la vez nos tiran las migajas, había un momento donde se tiraban migajas y los artistas levantando esas migajas. La gente de la cultura ha sido una de las que más ha sufrido, ha estado en primera fila. ¿Qué sentís cuando vos con toda preocupación largás esto del subsidio y hay un sector que te dice que es una limosna? Hay algunas cosas que dan bronca. Por ejemplo, que el director del Galpón salga a llamar a los artistas a no cobrar el subsidio, cuando él recibe 28 millones de pesos anuales de subsidios de parte del Estado, da bronca. Lo que tenemos es un silencio que ya a esta altura es muy ilógico, o que realmente no le encontramos fundamento. Estoy indignado. Estoy indignado porque quienes tienen responsabilidades públicas salen con disparates, faltando a la verdad como faltó el ministro de Educación y Cultura, diciendo que Galpón recibía 28 millones de pesos, por lo tanto nos estábamos quejando de lleno. Es impresentable que un ministro de Educación y Cultura, en el momento que estemos,
no tenga la más remota idea de lo que está diciendo. Él sumó todo lo que se maneja a nivel de dinero público para el teatro, son más de 27 salas, más todas las actividades que hacemos con SUBA, y se lo imputa directamente al Galpón. Hay algunas cosas que dan bronca. Faltar la verdad es una manera elegante de decir, yo digo, está mintiendo. A mí ahí, viste, yo no quiero entrar en temas políticos, ¿no? Pero, viste, cuando yo vivo en el barrio sur y voy para casa y Pícaros está abierto, el teatro no se puede abrir, pues sí. Bueno, aquí estamos, quietos pero alertas. Con la máscara en la mano, el libreto atento. La pausa, la acotación precisa. La réplica justa. Este es apenas el silencio del intervalo. Así que, por favor, apaguen sus celulares. Y vuelvan a sus butacas. Bueno, son las 9:07 y nos vamos a meter en este tema de El Show Debe Seguir y vamos a recibir a Héctor Guido, director y secretario general de El Galpón, que fuiste aludido en las intervenciones del ministro hablando de un dinero que aparentemente es todo para El Galpón y que, bueno, tú saliste a plantear que no. Digo, ¿cómo viene? Empecemos por ese lado. ¿Cómo viene esa situación para dejarla bien clara? ¿Es así? No, ¿Son la tantos situación, millones para El Galpón? Bueno, en primer lugar, les agradezco la invitación por favor. y me siento realmente orgulloso de estar acá con ustedes. No, la información es absolutamente muy alejada de la realidad. Nunca jamás El Galpón recibió ese dinero. Es lamentable que un ministro de Educación y Cultura no busque una información fidedigna para salir en los medios, ponga además a una institución como El Galpón, que es un emblema en América Latina, bajo una situación muy incómoda, porque no tenés más remedio que salir a contestar. Claro. Y además está haciendo una mezcla muy grande de alguien que se supone que tiene que estar asesorado, o por lo menos estudiar un poco de qué se refiere con los fondos. Hizo una mezcla enorme, además involucró fondos de la Intendencia, fondos que vienen del subsidio parlamentario, los unió todo. Esos fondos son distribuidos para todo el teatro independiente a través de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Y yo no tengo explicación cómo alguien puede llegar a decir ese disparate, porque no es un error, es un disparate. Hay una cosa más que me llamó mucho la atención y es que personaliza, porque no dijo El Galpón, se quejan de lleno porque El Galpón tiene 28 millones de pesos por mes, sino que dice él. Sí. Él sos vos. Sí, me lo llevo para mi casa. Es decir, es una... en general yo lo que creo, porque sería muy difícil, creo que él fue de alguna u otra manera acumulando, están escritos, las cosas que él ha manifestado sobre El Galpón, sobre nuestra actitud, y tiene un pensamiento sobre lo que nosotros hacemos con el arte. Esa diferencia la mantenemos y la mantendremos siempre. Pero sin embargo, El Galpón es la primera vez en la historia que tiene un relacionamiento con un ministro de este tipo. Hemos sobrevivido y relacionado con todos los gobiernos de todos los colores de una manera muy educada y absolutamente respetuosa. Y nunca nadie nos negó una entrevista, nunca nadie nos cerró la puerta. Él les negó la entrevista, negó la entrevista al Galpón, negó la entrevista a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, negó la entrevista a la Sociedad Uruguaya de Actores, no respondió los pedidos de informe que le hicieron del Parlamento, los representantes nacionales, que le están exigiendo por qué no responde a los protocolos presentados por los teatros. O sea, estamos frente a algo que políticamente para nosotros está lejos de lo que entendemos que debe ser alguien que asume un cargo público de esta naturaleza. Entonces, más allá de lo personal, de la bronca que se puede tener, yo no lo veo tan personal. Lo veo también como que va apuntando hacia un lugar que es muy, muy peligroso y que no tiene nada que ver con la democracia ni con el diálogo que tenemos que tener frente nada menos que a un tema como el que estamos de la pandemia. Entonces yo digo, una cosa es lo que él declara, otra cosa son las aperturas de los teatros
y fundamentalmente lo que tenemos que manejar entre todos, la verdad, la ética. Héctor, a ver, para dejar claro cualquier tipo de suspicacia y tratar de transparentar esta situación, ¿de qué naturaleza son los fondos que recibe el Galpón y para qué se usan bien? Para que tengan una idea, el ministro se ha comunicado con la opinión pública, como no se comunica de otra manera, por Twitter. Hoy en Twitter, increíble, publica una resolución de la cual yo formo parte porque creé ese programa en la Intendencia, se llama Fortalecimiento de las Artes, es un fondo departamental al cual le otorgan 14 millones de pesos a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. Cuando él trata de responder a lo que afirmó el sábado, lo responde colocando la resolución de la Intendencia de esos fondos, que no son de él, son departamentales, no los administra él, y que a su vez claramente él pone de que el destino no es el Galpón. No existe el Galpón en ninguna resolución como destinatario de ningún fondo público. ¿Cuál es la intención? La tiene que contestar él. ¿Pero es política? Es decir, ¿ustedes perciben que hay atrás de esto? No, yo no percibo. Cualquiera político? Que se ponga a buscar los editoriales, este señor se da cuenta del pensamiento que tiene, ¿verdad? Pero Héctor, hay algo que también llamó la atención. Él de alguna manera te criticaba el que vos has llamado a los actores a no cobrar el subsidio. Si bien el teatro ha sido relegado, hay también una cantidad de personas y de conjuntos de personas que también están siendo relegados. Hablemos de, no sé, los salones de fiestas infantiles, que ni siquiera un subsidio les dieron. ¿Por qué no cobrar ese subsidio? Ahora yo te pregunto una cosa, si vos por decreto sos prohibido un 13 de marzo, al lado del decreto no hay ninguna solución que te dé, ¿cómo comes 4 meses? Primera pregunta. La segunda, ¿a vos te parece digna la vida con 6.800 pesos o indigna? Por supuesto que no. ¿Te parece indigna? Por 2 Entonces, meses ¿cuál es era mi palabra? ¿Cuál puede ser? ¿Digna o indigna? Es indigna. Entonces yo frente a lo indigno reaccioné rematando la palabra indigna con... No habría que cobrarlo, porque es indigno. Finalmente, en el mismo lugar que voy redactando eso, digo, ¿saben qué, compañeros? Vayan todos a cobrarlo, hasta el último peso, porque obviamente que hay compañeros que les va a servir. Ahora, no podemos estar hablando que cuando el Estado tiene que asumir una responsabilidad porque sacó un decreto de una actividad que queda paralizada, le respondemos con este disparate, porque además los 6.800 pesos los recibís a condición de que no puedas hacer nada. Y yo digo, de 4 meses parado recibí 2 meses de 6.800 pesos. ¿Alguien que tiene que defender la dignidad humana se puede agarrar de eso? ¿O tenemos que salir todos escandalizados? Porque no creo que sea yo el escandalizado. Hoy... Me afirmo en el PCNT, me afirmo en el sindicato. Nosotros debemos tener una prestación básica que nos permita una vida decorosa y digna. La única función que tiene un ciudadano público y que tiene como centro es el ciudadano. No hay otra. Hoy las asociaciones de ollas populares exigieron una renta de unos 16.800 pesos. ¿Ustedes tienen un número para proponer? No, el número lo están trabajando los compañeros del sindicato, son los que están manejando, son los que todos podemos llegar a evaluar de cómo podemos sobrevivir a esta crisis y como sigo insistiendo en la dignidad, porque es un término muy fuerte para mí. Y acá no se trata de limosna, acá no se trata... No. Se trata de hacerse cargo de un problema gravísimo. Entonces, bueno, nosotros no somos los más afectados. Nunca nos pusimos como la víctima mayor. ¿Qué pasó con el tema del protocolo? Tienen el aval del Ministerio de Salud Pública, pero ¿en quién recae esta decisión final? ¿En la OPP? El tema del protocolo pasa exactamente con lo que estábamos hablando, de cómo nosotros vemos a la colectividad y cómo es su tratamiento del ámbito político, social y cómo está inserto en este momento histórico. El arte, la cultura, los artistas, la ciencia, la educación. Cuidado dónde ponemos eso en la agenda y en el presupuesto. Mucho cuidado, porque no estamos hablando solo del artista. ¿Qué sucedió con el Galpón? Cuando comenzamos a buscar la respuesta solo está en la ciencia. Y lo primero que quiero aclarar, nunca salimos a hablar de abrir los teatros a como diese lugar. Abrir los teatros ya, mañana, a como diese... No, jamás. La respuesta estuvo abrir los teatros con una prioridad absoluta, cuidar la salud. Y en eso estuvimos todos alineados, porque cuando se cierran los teatros el 13 de marzo, a las pocas horas todos dijimos, es correcto, es correcto. ¿Quién tiene que mandar? La ciencia. ¿Dónde está la respuesta? Los científicos.
Y de ahí en más no se discute, le hacemos caso a la ciencia y tenemos que ver cómo nos enfrentamos a la realidad. Pero no hay dos discusiones, pero nos encontramos frente a elementos muy concretos que tenía la ciencia, que empezaba a descubrir parámetros que eran muy generales. Se hablaba de distanciamiento, se hablaba de higiene, se hablaba de ventilación en los lugares, se hablaba de obras que no tuviesen larga duración, se hablaba de salas de gran aforo, en fin, una cantidad de elementos que se conjugaban para que nosotros, trabajando con científicos de primera línea, incluso con todo el Instituto Pasteur, pudiésemos entregarle a las autoridades una propuesta. Pero es un aporte. Y jamás, nunca nosotros planteamos abrir el galpón para el galpón. Lo primero que dijimos, nosotros tenemos una ventaja frente a todos los teatros. Tenemos un aforo único. Este aforo tiene que ser para todos los compañeros que no tengan trabajo. Y no aceptamos una apertura exclusivamente para el galpón. Aceptamos una apertura para todos los compañeros que estén sin trabajo y sin sala. Y la propuesta del galpón fue que todo el teatro independiente fuese, sin ningún tipo de costo, a tratar de sobrevivir en el galpón, porque teníamos una sala privilegiada. Entonces fuimos con un protocolo inapelable. Estuvo un mes en un cajón de un escritorio, no sabemos por qué. Pasó a salud pública. Lo analizan los científicos. Se asombran porque recorrió parte de América Latina el protocolo de galpón, porque estaba medido paso a paso el espectador, estaba medido paso a paso el trabajador del teatro, medido paso a paso el artista del teatro, y más seguridad no podíamos poner. ¿Por qué no se aprobó? No se aprobó. En primer lugar nos pidieron que los estándares que estábamos marcando nosotros eran de demasiada exigencia. Fuimos atendidos de una manera... Era mucho. Era más rígido de lo que ellos querían. A ver, el protocolo de galpón, estábamos en una sala de 800 localidades, colocar a 100, 120, donde desde el momento que ingresabas hasta el momento que te ibas, sabíamos nombre por nombre quién había ingresado, si era positivo, si era negativo, qué obra viste, o sea que además había trazabilidad y había una pesquisa sanitaria de toda la gente que estuvo en un teatro. Ahora tenemos que estar corriendo a ver quién subió a un ómnibus o dónde viajó. Bueno, eso queríamos aportarle a la política sanitaria como diciendo, solucionemos este problema, colaboremos con él. Pero para Héctor, no puede ser un argumento que no te lo aprueben porque es demasiado bueno. No, perdón. Yo estoy diciendo que fuimos atendidos en forma excelente por los técnicos de salud pública. Tuvimos varias reuniones, horas conversando con ellos punto por punto en estos protocolos y en el momento que lo elaboramos, la pandemia evoluciona. Al momento que lo discutimos, habían determinados elementos que nosotros habíamos colocado como imprescindibles, que ya el Ministerio de Salud Pública no los estaba exigiendo como obligatorios. Entonces nos ponen a un costado. Esto es obligatorio, señor. Y lo obligatorio tenemos que saberlo todo. La distancia no se negocia. El entrar con un tapaboca no se negocia. La higiene de los espacios y de nuestra personal no se negocia. De los gabinetes no se negocia. La circulación del aire no se negocia. Los que suben a un escenario tienen que también mantener una distancia prudencial. No podemos exponer a los compañeros artistas que están dentro de la franja de riesgo sanitario. O sea, una enormidad de factores que eso no se discute. Ahora se podrá discutir, bueno, hacemos un hisopado a todo el mundo cada 7 días. No es necesario, estamos aplicando otra política, que es frente a determinados digamos, síntomas, hacemos el hisopado. No es necesario, por ejemplo, tampoco colocar el felpudo sanitario. Y aparecen a bajarse, digamos, un poco los requisitos que estábamos exigiendo. Lo elaboramos con ellos, llegamos a un protocolo, el protocolo se nos comunica oficialmente, fue aprobado el protocolo de galpón, luego que paralelamente veníamos dialogando con la directora nacional de Cultura, Mariana Weinstein, también con el director del INAE, Álvaro Buchaín, todos coincidíamos de que esto iba a ser un proceso, nunca íbamos a abrir todos los teatros juntos, porque nosotros también tenemos 2 salas más, una sala de 80 localidades y otra de 200. No presentamos la apertura de 70 y 80. Presentamos dentro de la lógica de la ciencia una sala que era irrefutablemente posible de ser aceptada y de albergar a todos los compañeros que estaban sin trabajo. Era una fábrica para todos los que trabajamos en el arte. Bien, eso
cuando vuelve a la OPP, o a no sé dónde, porque no sabemos dónde, no se discute más. Y lo más grave de todo, les estaba comentando que por supuesto con el diálogo con la directora y Álvaro Buchaín, que me salté esto, en todo momento sí coincidimos de que quizás ese proceso pasase, en primer lugar por las salas de gran aforo, otras salas de mediano aforo, otras salas pequeñas, y seguir el camino que se está utilizando en todas las áreas del país. Un proceso, y un proceso que permita avanzar, medir, tomar conciencia de las consecuencias de lo que estamos haciendo y tener la capacidad, si tenemos que dar un paso atrás, darlo. Nunca nos separamos de los argumentos científicos y seguimos estando de la mano de ellos. Entonces, de ahí en más lo que sucedió es un enorme silencio. El enorme silencio lo que ha generado es una gran indignación, porque el informe que ustedes pasan acá no es un informe que salga solamente de nosotros. Lo preguntaron ustedes antes de comenzar el programa, lo preguntan todos los periodistas, lo pregunta toda la sociedad, pero ¿cómo es posible que abran todo y no podamos tener una rendija de un teatro de enorme aforo, que hoy hay muchos, donde podamos comenzar nuestra vida social? Porque el teatro, además de estar presenciando una obra de arte, además de todo, es un lugar donde nosotros empezamos a ser seres sociales, empezamos a vernos, a comunicarnos, y creo que es muy importante no solo la salud física que puede ocasionar el virus, es muy importante la salud mental, es muy importante retomar la actividad social. Y es inexplicable de que hasta el día de hoy la respuesta ha sido silencio. Hemos tenido siempre... El presidente dijo hace nada, una hora, que en la reapertura de los teatros estaban las gateras. Esas sí, fueron pero las nosotros no somos ni caballos ni gatos. O sea, nosotros lo que queremos saber es, porque también hace semanas hay una palabra que se repite permanentemente, es inminente, es inminente. Entonces todos los viernes vamos a comprar masitas, ya nos fundimos. Estamos fundidos. Se llenó una confitería que está en la esquina del galpón porque vamos a festejar la apertura del sábado. Las cosas son claritas. A nivel oficial tiene que decir cuándo y cómo, y tiene que mostrar los protocolos. Y en el ámbito político no se entiende por qué no responden un pedido de informes que hicieron los representantes nacionales exigiendo que digan cuáles son las medidas que tienen para los teatros. ¿Qué es lo que tienen pensado? ¿Cuál es el protocolo? ¿Ustedes saben cuál va a ser el del auditorio? Yo no lo sé. ¿El del Solís? El de Galpón sí, porque lo hicimos nosotros. Pero ellos nos propusieron algo, yo no recibí ninguna propuesta. ¿Cuál es qué es lo que vos pensás particularmente? ¿A qué se debe esto? Yo pienso que nosotros no generamos ganancias, generamos valores. Y estamos en un mundo lo que vale es la ganancia. Y eso, cuando la mercancía genera ganancia y a su vez recauda IVA, también ayuda a que el país en circunstancias económicas pueda decir, esta hay que abrirla rápido porque recaudo, tapo este agujero, vuelvo para el otro. Pero ahí vamos por otro mundo. Y ahí vamos no solo por el mundo sanitario, vamos por el mundo también donde estamos analizando la economía de otra manera y donde, además de la perillita sanitaria, aparece la económica y, en definitiva, analizando las dos cosas, la perillita política. ¿Qué me conviene abrir? ¿Y cómo no va a convenir abrir un shopping? Si, lo primero que te dicen, recaudo IVA. Pero ¿cómo vamos a dejar el turismo para...? Hay que abrir el turismo a como dé lugar. Y yo digo, miren, si nosotros mañana cerramos las escuelas, los liceos, los laboratorios, cerramos la Universidad de la República, bueno, sepultemos al país. Héctor, te agradecemos mucho que hayas venido. Igual yo te voy a decir que hiciste un gran perro. ¿Cómo? ¡Qué memoria! Un gran tiene. Mendieta, así que podías perfectamente estar en las gateras. Vos sabés que quisiera volver a tener aquel humor maravilloso que teníamos con el Corto Buscaglia de aquellos años, más allá que estábamos en plena dictadura. Y ojalá, esto quiero decirlo he dicho todo de corazón, pero esto lo quiero decir muy claramente. Ojalá eso que dije yo, que no somos perros ni gatos y que está en la gatera. No, ojalá sinceramente que el presidente nos abra los teatros en forma rápida, que sea lo que ha comunicado hoy una muy buena noticia y que todo lo que estemos pasando sea nada más el estrés de un momento muy difícil para todos, porque nosotros los artistas no nos sentimos con un privilegio especial en este
castigo que nos tocó, ¿verdad? Te agradecemos mucho, ¿eh? Placer. Y ya estamos para recibir a la directora nacional de Cultura, Mariana Weinstein, que ya nos está escuchando. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien. Primero, muchas gracias por charlar un rato con nosotros. Recién me gustaría arrancar con una cifra. Recién Héctor Guido nos hacía referencia a estos 6.800 pesos que por 2 meses iban a recibir los artistas, recibieron los artistas, sobre todo estos 2.000 y pico, que bueno, demostrando que no tenían posibilidad de tener otro ingreso, lo recibieron. Como directora nacional de Cultura, ¿te parece suficiente? ¿Te parece que se hizo el esfuerzo suficiente en cuanto a lo económico para paliar esta situación? No, por supuesto. Me extraña que tú seas periodista y no estés informado de todo lo que se viene haciendo para ayudar al sector cultural. Que por supuesto no es suficiente y no me parece suficiente, pero no son 6.800 pesos para los informales. Se han adelantado todos los llamados a fondos, se ha creado un fondo solidario cultural público-privado, nos hemos reunido, digamos, con todos los que vinieron, todos los colectivos, todos los grupos, las instituciones culturales. La verdad que no hemos parado y por supuesto que lo digo a mucha honra, es lo que debemos hacer. En una situación así, prácticamente de guerra, trabajar 7 días a la semana, todas las horas que sea necesario, reunirnos con el mismo Guido, domingo de noche, por Zoom, hablar, escuchar, pensar ideas juntos, y en eso estamos. Y la verdad que me encantó la última frase de Guido, ¿no? Porque creo que hay que desdramatizar todo esto. Estamos todos en la misma, todos queremos lo mismo, todos queremos que pase la pandemia y queremos ayudar al sector de la cultura que lo necesita. No solo durante la pandemia, sino para dar los primeros pasos cuando se vuelva a la actividad. Y estamos haciendo llamados para cultura en línea, estamos haciendo llamados ahora con INEFOP, lanzamos ahora un proyecto para iluminadores y sonidistas para que den cursos en todo el territorio nacional. Estamos buscando 1000 maneras, ahora se reactivan los fondos de incentivo cultural, donde más de 2000 personas van a volver a poder trabajar de un sistema que estaba totalmente bloqueado por mala praxis en el periodo anterior. Estamos en un nivel de rodajes cinematográficos y de audiovisual mayor al de antes de la pandemia, porque sí logramos pasar protocolos que permitieran que en este momento Uruguay sea uno de los lugares donde más rodajes hay. O sea que la verdad que lo que tú dijiste no lo entiendo. Bien, capaz que por eso, porque no lo entendiste. Te vuelvo a repetir la pregunta, porque no soy yo el que digo que fue suficiente, sino fue el colectivo de artistas que están reclamando... No, pero tú dijiste que era lo único. No lo dije así. No lo dije así. Es más, tenemos una cantidad de información, te agradezco por lo de periodista, también no soy periodista, pero en realidad la pregunta es, el colectivo de artistas se quejó, habló de indignidad, que no era digno para ellos. Más allá de todo lo que vos dijiste, la pregunta va por la reacción que tuvieron los artistas, que son quienes están reclamando la reapertura de los teatros. Y si ellos no lo consideran, yo no lo tengo por qué considerar digno o indigno. Es una consideración que hizo el colectivo artístico. Y eso te lo traslado yo a vos. ¿Te parece que se hizo lo suficiente? ¿Por qué reaccionan de esta manera los artistas? Primero, que no todos los artistas dijeron juntos a la vez que era indigno el apoyo al sector informal del sector cultural, ¿sí? A los que no aportan. Entonces eso es un tema, por supuesto, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que decide, que investiga y que logra apoyar con el mismo apoyo que entiendo se le dio a los monotributistas, que sí aportaban, y se les da por 2 meses, me acuerdo el día de la conferencia de prensa, porque estaba ahí y el ministro Mieres le preguntaron y él calculó que había unos 1.500 personas en esa situación, que ahora entiendo que son más de 4.000, por lo cual el Estado decide hacer esa erogación complementando otras medidas paliativas, que por supuesto, como parte del sector cultural, porque en eso no le cedo la derecha a nadie, ni a Guido, ni a nadie, ni a ninguno de mis amigos y compañeros, de mi amor y mi compromiso a la cultura y al teatro en especial, son pasos que el Estado va dando, son millones. Cuando uno ve una cifra le parece, claro, es muy poco, pero cuando uno lo multiplica por las personas a las cuales le da esa cifra, se da cuenta que estamos hablando de millones de pesos, en un país donde
muchos sectores están pasando muy mal, ¿sí? Sectores que son muchas personas, más de 100.000 personas en el sector turístico, en fin. El país está en un momento complejo, parece que estamos yendo bien o mejor que muchos otros países en el planeta. Y bueno, entiendo perfecto, creo que nunca voy a estar en contra de que la gente se exprese, que diga es indigno, no es indigno. Te digo que el mismo día que mucha gente puede haber dicho que es indigno, también llegaron cartas de agradecimiento, si es por eso. No todo el mundo piensa lo mismo. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de liderazgo y hay diferentes tipos de llegada a los medios de comunicación. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, me acuerdo de un colectivo que tiene que ver con la industria musical que mandó una carta de agradecimiento porque eran conscientes de que la negociación entre el MEC y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social llegó a eso que ellos veían como obviamente como una solución provisoria para un sector que estaba muy vulnerable, ¿sí? Que acá estamos hablando de un sector que no recibe, por ser informal, no recibía ningún tipo de apoyo y tampoco tenía ningún tipo de subsidio. Entonces, eso fue lo que noté. De todas maneras, nosotros nunca dijimos que era suficiente, simplemente tratamos de seguir creando soluciones para mejorar el apoyo y pensando soluciones a futuro, ¿sí? Para cuando se reactive. Mariana... No, quería hacer una última nada más. Vos te referís siempre a que sos del Partido de la Cultura. Eso te acerca de alguna manera a hablar el mismo idioma que mucha de la gente que hoy está reclamando. Y yo creo que la tensión, de alguna manera, y más allá del tiempo que se extendió, la no reapertura de los teatros, fue por el diálogo cortado que hubo con el ministro. ¿No tendrías que haber accionado más vos, entendiéndote con mucha gente del teatro, en lugar de que el ministro tome esa bandera? ¿No eras más cercana como para buscar una solución más creativa, una solución que fuera más amigable para la gente del teatro? Estamos mezclando temas, ¿no? Yo no firmo los protocolos y Pablo da Silveira tampoco, ¿sí? O sea, una cosa es la transmisión de información a la OPP para que los que deciden el camino que estamos siguiendo a nivel sanitario continúe, y estamos bien, parece, así que indudablemente estamos actuando de manera disciplinada para lograr salir ilesos de todo este viaje. Yo tengo muchísimo diálogo con los colectivos, incluso con Héctor Guido, he hablado muchas veces, hasta antes de ayer, el fin de semana, con Futi, con SUA, cualquier día de la semana, cualquier hora, también con gente del sector del cine, con gente de otras áreas artísticas y culturales, con la Cámara del Libro, con diferentes asociaciones. Sí, creo que soy un buen factor para el diálogo, pero la verdad, sinceramente, creo que no hay duda de que todo el mundo que lo conoce sabe que Pablo da Silveira también lo es, y es un hombre muy abierto, y yo lo he visto sentarse a hablar con muchísimos representantes de la cultura. En el caso de la gente de teatro pasó algo muy singular. Guido me dijo que le gustaría reunirse, al otro día hablé con el ministro y me dijo que por supuesto. Guido le dieron la reunión y la noche anterior a la reunión sale un mensaje de esos a todo el sector de teatro, todos a la puerta del MEC porque nos reunimos con el ministro. ¿Ah? O sea, esa es una conducta rara, que no es la misma de todas las personas que se reunieron con el ministro. Tú cuando vas por primera vez a la casa de alguien a visitar a alguien, haces una manifestación en la puerta como que hubiera algo ya en contra. ¿Quién o sea, propuso, es un poco raro. ¿quién de todas propuso maneras, eso? Lo de ir a la puerta del MEC. Entiendo que las asociaciones que pedían la reunión. ¿Guido, particularmente? Bueno, ¿por qué le vamos a echar todo a Guido? Guido es un gran referente de teatro, a quien admiro, un gran actor, pero en realidad estamos hablando de la Federación de Teatro Independientes y de la Sociedad Uruguaya de Actores. No, ¿por qué personalizar? Yo creo que también a veces... Bueno, porque lo hizo da Silveira, básicamente. ¿Cómo? Fue da Silveira el que personificó en Guido y en el Galpón la crítica hacia todo el teatro independiente. No, a ver, yo te estoy contestando la pregunta de si yo debería
interceder o si ser más activa. Yo estoy muy activa en mi comunicación con todos los colectivos. Tal vez no es activa la palabra. Tal vez es esto de cuidar un poco, si hay un nivel de tensión bastante evidente en el diálogo. No, la verdad que yo no siento esa tensión. Estamos dramatizando una tensión, estamos escenificando una tensión que en realidad yo no la veo. Es interesante como fenómeno, porque yo no veo esa tensión. Yo veo que hay un grupo de gente que realmente no manejó bien su liderazgo a la hora de pedir una reunión con el ministro y armó una pidió que vayan a manifestar el día de la reunión. Mariana, tenemos al ministro de Educación y Cultura diciendo que siente bronca y a los colectivos del teatro diciendo que sienten indignación. ¿Cómo no puede ser una relación de tensión todo esto? Claro que lo es. Ahora lo que decimos es, si tenemos el ministro que dice que siente bronca y los otros que también están incómodos, ¿por qué la pregunta de Diego iba orientada a por qué eventualmente tú, que tenés una relación más empática, más cercana, con otro tono, con otro espíritu, no hubiese sido más estratégico a nivel, en términos políticos, para que puedas gestionar más este vínculo que de manual que está tenso? Ok. Es interesante lo que tú decís. Yo no lo siento así, por lo cual no te puedo dar la razón. Yo creo que Pablo de Silveira, como filósofo y como docente, que son sus profesiones más, digamos, su raíz académica y su raíz laboral, es muy sensible y muy abierto y tiene todas las características para llevarse muy bien con Héctor Guido y con muchos referentes del teatro. Creo que acá se está tratando de escenificar una división en el equipo, que yo soy empática y que el ministro no lo es, como que no fuera sensible, y la verdad es que no lo acepto y no lo siento así. No estamos diciendo que sea un insensible, estamos tratando de recoger las palabras que cada una de estas dos partes eligió usar para expresarse en relación al conflicto. Pero... Entiendo. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad y que el ministro lidera en ese tema, que es la cultura cívica y ser abiertos, escuchar y llevarse y ser muy correctos en todo lo que es la relación con todos los usuarios de nuestro ministerio, que son los artistas, que es el público, que son los diferentes interesados, ¿no? Eso por un lado. Me gusta pensar que cuando me comunico con alguien busco lo mejor de esa persona y creo que todas las personas que están en este tema tan angustiados como puedo estar yo y como podés estar tú por el tema de la incertidumbre y de la pandemia, y recojo algunas cosas que pude escuchar cuando me conectaron, que pude escuchar decir a Héctor Guido, son momentos difíciles. Con Héctor en una conversación me acuerdo que yo le dije, en esos momentos que uno se pone un poco, levanta un poco el tono, decir, vamos a cuidar la distancia entre nosotros, porque posiblemente en algunos momentos estemos más lejos, tratemos ahí de acercarnos un poco y seguir solucionando temas. De última, estamos todos preocupados por las mismas cosas. Estamos en el año de la ley de presupuesto, estamos preocupados por sensibilizar a todos por la importancia del tema de las políticas culturales y de lo que significa la cultura para un país. Entonces, tenemos que estar unidos y creo que estamos unidos y que tenemos que saber sobrevivir momentos un poco más tensionantes, pero que no hay que dramatizar tanto, porque son muchos los sectores, son muchos, incluso dentro de la cultura, son muchos los sectores que están pasando mal. Estamos en contacto con todos. Si en algún momento no sé, hacemos algo bueno, bárbaro, y si en algún momento tenemos que seguir pensando, seguiremos pensando soluciones mejores, pero la verdad que nadie es experto en pandemias. La pandemia fue algo nuevo en el planeta. Se trata de actuar con velocidad, con creatividad, para buscar las mejores soluciones de acuerdo a las posibilidades del país, ¿no? No somos la Unión Europea, no somos Alemania, pero podemos seguir creando soluciones paliativas y tratar de trabajar mejor para poder hacer más. Y ya para ir cerrando, tal vez una proyección a futuro, ¿qué horizonte manejamos para que efectivamente este protocolo quede autorizado y podamos tener A ver, eso también es un error.
acá no hay solo un protocolo, acá hay varios protocolos presentados, todos en mayo, y estamos esperando, apenas se confirme uno de ellos, le sirve a todos. Por ejemplo, si se confirma el protocolo para salas mayores de 800 butacas, le sirve al Galpón con su sala, le sirve al Sodre, le sirve al MUBI quizás, y así vamos bajando el tema del número de butacas, y también depende de cómo va el país. O sea, por supuesto, no es lo mismo tener, como en un momento que Guido decía recién, que la palabra inminente, a mí también me llama la atención que me digan es inminente y después no ocurra, pero bueno, pasamos de tener una cifra de un dígito de personas afectadas con el virus a tener hoy una cifra de 3 dígitos, tenemos que volver a apretar posiblemente y esperar. Ahora, nosotros lo que hacemos es estar en contacto desde el Ministerio con la OPP y con todas las autoridades que sea necesario, que nos vayan diciendo mandame el protocolo, mandame esto, mandame lo otro, para salir adelante con los protocolos y que se abran. Se abrieron las escuelas de arte porque insistimos preguntando hasta que se abrieron. Había algunas observaciones, se levantaron las observaciones. El protocolo para las escuelas, que es muy importante para todos los artistas que dependen económicamente de dar clase, nos resultaba importantísimo también, y por suerte se logró el protocolo para que vengan a hacer rodajes a Uruguay, se logró. En el protocolo de las escuelas hay una parte que tiene que ver con ensayos, y que también significa que se puede empezar a ensayar. Son pasos, van liberando, digamos, supongo, los científicos, los que hacen las mediciones y los que deciden el rumbo, cómo lo hacen. Acá no hay ninguna animosidad contra nadie. Entiendo la angustia, pero realmente me parece una significación muy infantil y muy fuera de lugar. Tenemos que estar juntos, insistiendo. Y sí estoy de acuerdo también con Héctor, la importancia de la cultura y lo redituable que es la cultura, en el sentido de que obviamente que no se puede comparar con el shopping, pero primero que del IVA que recaudan del shopping posiblemente se paguen muchos subsidios de los que están tan en boga hablar. Y segundo, que ni que hablar que la cultura es necesaria y es redituable, porque no es lo mismo un país con actividad cultural que sin actividad cultural. Todo lo que somos es la cultura, todo lo que somos fuera del país y dentro del país pasa por la actividad cultural, por lo cual estamos totalmente dedicados a este tema. Te agradecemos enormemente este rato, Mariana, y coincidimos contigo, ojalá que estas distancias se puedan reducir y seamos todos claro que sí. Todos juntos luchando para ver a estos teatros abiertos lo antes posible. Así que un abrazo y muchas gracias. Es que no es una lucha, es paciencia. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias a Mariana Weinstein, entonces, que estuvo acompañándonos hasta ahora. En un ratito volvemos a seguir trabajando sobre estos temas, pero ya vamos a tener la presencia de Susana Mangana, nuestra columnista, para ver también el panorama del mundo, cómo el mundo ha ido tomando caminos para ir resolviendo estas situaciones, y también con Alicia De Ogliotti, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Actores, CONSUA, para también hablar de estos temas. En un minuto nada más, no se nos vaya. Pasan, sí, 45 minutos de las 9 de la noche. Se nos ha ido largo el primer bloque, estamos ya en el segundo bloque de La Letra Chica, hoy con el tema de el show debe continuar. Y bueno, vamos a recibir a nuestra columnista Susana Mangano, bienvenida. Buenas noches. Y Alicia De Ogliotti, presidente de SUA, ¿está bien? Exacto. De la Sociedad Uruguaya de Actores. Exactamente. Bueno, ¿qué te dejó todo esto? Bueno, con lo que arrancamos, cifras. Hoy se tocaron muchos temas y creo que más o menos se abordó casi todo el panorama. Si bien también creo que faltan algunas cositas ahí entre medio y tal vez hubo alguna imprecisión que sería bueno que la viéramos. En primer lugar, y realmente esto lo que movió la gran reacción nuestra fueron las declaraciones del ministro en
en lo que nosotros llamamos una puesta en escena, porque nosotros trabajamos de eso y conocemos bastante de lo que es una puesta en escena, durante un almuerzo, ¿verdad?, donde se preguntó de determinada manera y se contestó de otra. En esta respuesta que se asignó a una persona, individuo, 28 millones de pesos, por ahí dijeron dólares también en otros lados, pero no, son de pesos, que bueno, acá se ha hablado y se quedó claro que no le pertenecen a Héctor Guido los 28 millones de pesos. Pero yo no manejo Twitter, pero sé que el ministro ha seguido agregando información y prestando información para que la ciudadanía se enterara. Y en una de las cosas que puso, pero me pasaron, él colocó el convenio que hay entre SUA y el Departamento de Cultura de Montevideo de sus 14 millones de pesos sobre fortalecimiento de las artes. Me gustaría aclararlo porque es importante que también la ciudadanía sepa, y lo saben mucho los vecinos y las vecinas porque son los que gozan de este gran proyecto, que esos 14 millones de pesos no son subvención. Esos 14 millones de pesos son 14 millones que se entregan en forma de trabajo para la producción de, en este año, 32 obras de teatro fueron elegidas, donde va a haber 306 artistas trabajando en escena, detrás y arriba del escenario. ¿Qué significa esto? Que la Intendencia adelanta, si querés, compra un trabajo que nosotros brindamos. ¿Y eso qué significa? Que durante todo el año, y eso lo conoce la gente, en los barrios se realizan giras con los mejores espectáculos que hay. En el centro, en las salas de estreno, esos mismos espectáculos además tienen un 20% de las butacas gratuitas. O sea, todo esto que es gratuito para los ciudadanos es pago por la Intendencia, pero no es una subvención, están pagando un trabajo, porque es la finalidad del Departamento de Cultura, de cualquier Departamento de Cultura. ¿Cuál es la finalidad? Desarrollar la cultura. No es la subvención, como si fuera, bueno, claro, ahí la subvención tenés, sería una cosa como, toma, te doy esta tomá, plata para que bueno, sobrevivas. está. No y esto es es una eso. contratación de Es una servicio. política cultural muy seria que lleva adelante y que además está formalizado todo el trabajo de todas las personas que estamos ahí. Quienes tenemos la suerte o no tenemos la suerte de ganar, porque es un concurso, son fondos que se concursan y no son solo fondos, sino que son producciones que tienen un proceso bastante complejo, hay una comisión de seguimiento, se lleva a cada uno de los elencos a diferentes puntos de la ciudad. Por ejemplo, les puedo decir que, para que tengan idea, en los años que tenemos, acá porque me pasaron los números, son tantos los números que tenemos, se han desarrollado desde que existe el plan, que hace 9 temporadas que existe, se desarrollaron 1.100 funciones descentralizadas, o sea, a los barrios, no contando las del centro, que son otras tantas. Se ha llegado a por lo menos unos 130, 150 mil personas que ingresaron a estos espectáculos de forma gratuita. O sea, no es una subvención. Esto es un plan, una política cultural muy bien pensada, muy bien planificada y llevada adelante con total transparencia. No son 14 millones de pesos que se le regalan a nadie. Y además me duele realmente, y nos duele a todos nosotros, sabiendo que nosotros anualmente para 306 artistas recibimos 14 millones de pesos de trabajo para la producción y sueldos, las dos cosas. Mientras que tenemos un ministro que al año gana 3,5 millones de pesos, ¿o no? Entonces, yo digo, ¿quién se está llevando más dinero acá? 306 artistas que además producen y además benefician a 130.000 espectadores. No, creo que no es una forma de dirigirse un ministro de Cultura al sector cultural, que está haciendo maravillas con muy poco dinero. Porque claro, si yo pongo todo, digo 28 millones de pesos, parece un montón, pero no es un montón. No es un montón. Ahora, perdóname que te diga una cosita nada más. Perdonen. No, está muy bien. Digo, porque está bueno también que se sepa o que sepamos que así como la Intendencia tiene ese convenio con SUA o con FUTI, no sé con quién es, los clubes deportivos, de esto sé bastante, tienen muchísimos beneficios que le da la Intendencia a cambio de servicios. Sí. O sea, le dan lugares para hacer actividad física o para los liceos o para secundarios. Es decir, no es que es con el teatro, porque el teatro
tiene cierta tendencia. Claro. No, es con una cantidad de aspectos de la sociedad donde la intendencia y el gobierno o los gobiernos tienen esos acuerdos. Digo, simplemente era para decir, no son subvenciones, sino que son políticas culturales, deportivas, de extensión. Según el sector, y creo que está bien. Y otra cosa de la que se ha hablado bastante y que es una imprecisión, que está bueno que se aclare. Lo de los 6.800 pesos en 2 partidas no son para los informales. Eso es una ayuda que se le da a los artistas que no tienen ingresos. No quiere decir que sean informales. Informal es alguien que trabaja y no realiza aportes. En este caso es para los artistas que están sin trabajo. Y muchos de estos artistas, y nosotros lo hemos hablado con el Ministerio de Trabajo, lo hemos hablado con la directora, con Mariana Weinstein, que no ha habido un análisis del sector serio. El sector nuestro es un sector de pluriempleo, es un sector donde la gente gana 2.000 pesos acá, 3.000 pesos acá, 4.000, y no son grandes sueldos, son de 2, 3, 4, van sumando. Entonces, ¿qué pasa? Aparece una ayuda, que la exigencia es que tú no tengas ningún aporte al BPS. ¿Y qué sucede? Hay gente que tiene aportes por 2.000 pesos. Claro, tiene que perder el trabajo que tiene para poder... Y si lo realizó, ya perdió la oportunidad de presentarse. ¿Cuántos de sus afiliados cobraron estos 6.800 pesos? Nadie cobró los 6.800 pesos todavía. Nadie. O sea, se hizo el llamado, nosotros en 48 horas, en un tiempo récord, trabajando todos, hasta compañeros se quedaron toda la noche trabajando, mandamos los formularios, se elaboraron los formularios, se llenaron, nosotros como sindicato recibimos una cantidad de pedidos, de solicitudes, hicimos todo un estudio de uno por uno, porque además en eso somos muy delicados, el equipo entero trabajó en eso, y se enviaron al Ministerio de Trabajo 905 solicitudes desde SUA. Pero estamos a 4 meses de la pandemia. ¿Cuál ha sido, en qué han sido ayudados los artistas hasta el día de hoy? ¿Con qué dinero, con qué ayuda? Las ayudas que hemos tenido son las siguientes. Del Ministerio de Cultura, creo que lo dijo Mariana hace un rato, se llamó con el Fondo Melonio a talleres que se realizaron, son 100 talleres en todo el país de todas las artes, cada taller significaban 5 clases y eso significó unos 10.000 pesos por tallerista. Luego se compraron entradas por un valor, no te sé decir exactamente, ellos hablan de miles de entradas. Son miles de entradas, pero a 200 pesos, ¿no? O sea, yo las entradas las vendo a 400, o sea que para mí sería como un 2 por 1. Pero está bien, yo qué sé, es una forma de denunciarlo, ¿no? Es más bonito decir compré 11.000 a decir compré 5.500 a precio normal. Pero es una ayuda y obviamente eso le sirve a la gente. No quiero olvidarme de cosas. Bueno, se consiguió la rebaja de la luz. Una de las de los ítems de los que tú pagas, más o menos, son beneficiados durante 4 meses. Ahora se iba a prorrogar un poquito más. Es poco, es muy poco. Nosotros estábamos justamente hoy reunidos y estábamos viendo la posibilidad de pedir al Estado la exoneración del pago de las facturas, porque estamos haciendo el análisis que está sucediendo en la región, en Brasil, en Paraguay y en Argentina. O sea, porque también estamos viendo qué sucede en la región y en la región en realidad somos los que estamos peor. O sea, de lo que están otorgando, incluso Paraguay, en vez de 2 meses hizo 4 meses de aportes para los artistas que quedaban sin trabajo. El de Brasil es bastante interesante también, y el de Argentina, que todavía no se aprobó, pero está por aprobarse, es realmente mucho mejor. Pero volviendo a lo nuestro, nosotros lo que queremos es sí, que nos exoneren de las facturas, porque hoy, por ejemplo, hablaba un compañero y decía, bueno, en el teatro pagaron eran 25.000 pesos de UTE y el descuento eran 1.200.
Entonces, yo te entiendo, pero empezaron las clases, se prendieron las luces de los teatros porque hay clases y la tarifa hizo así, porque es tarifa comercial. Claro. Vamos a hablar de la parte internacional, Susana, a ver. Sí. En estos poquitos minutos que te quedan. Bueno, primero que... Pobre Susana, bueno, luego la gente se va a quejar de que hablo rapidísimo y de que no entienden. rapidísimo, habla tranquila. No, la idea es que evidentemente estas tensiones están, y eso también evidencia creo que una buena salud en cuanto a un país que tiene una cultura, que tiene poder de innovación, de creación, pero que claro, falta músculo económico. Pero es igual importante con la mirada de alguien que sigue teniendo cabeza de extranjera decir, hay buena cultura en Uruguay, qué bueno que se den estos debates, porque si no demostraría que no hay fortaleza en el sector, que no tienen capacidad de unirse, de tener un reclamo al unísono, ¿verdad? Primero, eso es un aspecto positivo, si bien un resultado magro en lo económico. Pero a nivel internacional también la pandemia ha afectado a muchos sectores del mundo artístico que a veces no tenemos en cuenta. Estamos hablando del teatro, estamos hablando de los actores, pero tenemos que pensar en la cantidad, en la batería de técnicos que trabajan detrás de escena, pero incluso estudiantes que han terminado su carrera ahora, que tienen necesidad de salir al mundo laboral artístico. Y no, mi hija, por ejemplo, mi hija mayor en Estados Unidos, con la que conversaba este fin de semana, para ver cómo se están organizando, porque ella es bailarina y me decía, y bueno, realmente es tristísimo porque no hay audiciones, no te puedes presentar a nada, nos estamos uniendo de alguna manera entre compañeros de facultades varias para ver si hacemos una especie de proyecto virtual, la virtualización del sector, que es una de las salidas que se le está dando al problema. Pero si hablamos de números y del baile de números, los países los gobiernos han tenido que salir a corregir al alza las cifras que se manejaron al principio, ¿verdad? Porque claramente hay distintas demandas sectoriales. Tenemos el mundo del audiovisual, tenemos de los editores y los libreros, tenemos también de los espectáculos en vivo que no son musicales, en fin, hay una amplia, por suerte, gama de espectáculos, pero de actividad cultural que además tiene que ser así vista, es de primera necesidad. Por eso hay algunos gobernantes, como la primer ministro de Bélgica, que dijo, bueno, las librerías tienen que reabrir también, o tienen que permanecer abiertas más bien, porque realmente son tiendas de primera necesidad. Eso hay que aclararlo, que no es algo extra, no es algo caprichoso, ¿verdad? El mundo de la cultura hace bien, se sabe al alma, a la cultura de una nación, pero también al progreso, al desarrollo. Pero todos recurrimos, empezó la pandemia y todos recurrimos a la cultura. Vimos más televisión, vimos YouTube. Compramos más libros online. Compramos más libros online, o sea, músicos en Instagram. Es eso. Y también esta impronta de casi todos los músicos a nivel global de volcar todos sus conocimientos, compartir su música, hacer un live de para acá, hacer una Como decía Alicia, predisposición. han sido muy generosos porque ha habido una gran poesía desde el sofá, quise decir, ya empiezo a hablar rápido y me trabuco, pero poesía desde el sofá o artistas ya más consagrados que han dedicado gratis, ¿verdad?, su arte para salir de esa reclusión obligatoria con el confinamiento autoimpuesto muchas veces en Italia, en España, pero esas cifras han tenido que ser corregidas. Por ejemplo, en marzo anunciaba el ministro de Educación y Cultura en España ayudas de 200.000 millones de euros, hablaba, para todas las comunidades autonómicas de España. Después han tenido que dar 1 millón de euros para el sector del audiovisual. O sea, hay un baile de números que hay que ver por cada sector qué es lo que ha recibido. En Francia también han tenido una batería de ayudas, pero por ejemplo algo que me pareció interesante es apoyar el mecenazgo, por ejemplo beneficios fiscales para aquellas empresas privadas que decidan patrocinar, ayudar a reactivar la cultura, porque también eso es otro, ¿no? En esta nueva normalidad, ese es otro aspecto que no podemos olvidar. Se abrirán las salas todas por igual, todas pueden enfrentar estos protocolos, decía Guido, ¿verdad?, de seguridad y de higiene que hay que mantener. Bueno, no queda claro, por eso en cada país han ido resolviéndolo de manera muy diferente. Pero debo decir que aquellos que han dado más ayudas o que se han mantenido reuniones virtuales al principio, después presenciales con agentes culturales, son los países donde la cultura realmente pesa. En aquellos donde había museos quizás muy rimbombantes o muy deslumbrantes, se quiere, como por ejemplo en Dubái o en Doha, Qatar, allí se cerró el mundo cultural y punto, no hay reuniones, no hay... Por eso digo, falta músculo de parte del sector cultural, que por suerte es evidente que lo hay en Uruguay. Igual de cualquier manera hay un elemento que yo creo que es cultural, es contradictorio, pero que es cultural, y es, en Uruguay todavía se sigue cuestionando que la cultura de trabajo.
Es decir, aquel fantástico trabajo de Stolovich, donde demostró con números y con un estudio imponente, la cultura da trabajo, es algo que parece que no fuera así. Entonces, cuando se habla de vamos a abrir las perillas, no se considera la cultura como una perilla que mueve económicamente el país y que da trabajo, sino que es como, bueno, sí, es buena, la cultura es buena, nos hace mejores. En Francia representa el 2,3% lo que genera la no. cultura, el 2,3% de la economía, que uno podría decir es mucho, es poco, todo es relativo, por eso no quise embretarme yo en el baile de cifras. Pero otra acción interesante, por ejemplo, en Broadway se han cerrado los espectáculos hasta el 2021, pero lo que han pedido los teatros es que la gente que ya había comprado anticipadamente la entrada no reclame el reembolso, sino que lo done a los teatros para de alguna manera hacer funcionar esa posibilidad de pagar algún tipo de, ahí no sé si llamarle desempleo, subvención, porque vendría el propio teatro, a los técnicos, a toda la gente que trabajáis aquí también por detrás de la cámara, que es lo que muchas veces el espectador o el consumidor de cultura no ve, ¿verdad? Se visibiliza. Todos los técnicos que son invisibles para el que disfruta esa cultura y que sin embargo están, ¿no? Las luminarias, todo eso. Entonces, es importantísimo. Y ya les digo, conversando con esta hija mía, me decía, es triste porque no sé para dónde arrancar. En Europa está todo cerrado, en Estados Unidos todavía peor. Dice, me vuelvo al Uruguay. Me dice, porque claro, terminó la carrera, pero en algún momento tiene que plantearse trabajar de lo suyo. Y claro, ahora es un panorama. Dice, tengo compañeros que están siendo camareros, mozas de restaurantes, de lo que venga. Tienen que trabajar porque encima tienen que entrenar, tienen que pagarse cursos de actualización. Sí, claro. Y no hay dinero, no tienen subvenciones, porque no se olviden ustedes que hay una gran cantidad de autónomos. El 70% en Europa de las empresas tiene entre 0 y 5 trabajadores. Son pequeñas empresas, son pymes, con lo cual 1 de cada 3, estoy hablando del sector europeo, que es donde más ayudas se ha visto que han desplegado, una batería importante de ayudas, 1 de cada 3 trabajadores es autónomo y es lo que llaman trabajadores intermitentes, contratos por obra. Quiere decir que trabajan a término, ¿no? Se les contrata para un trabajo específico, con lo cual han tenido que pedir ayudas, que ahora sí son, en algunos casos, hasta 180 días, vale decir, de aquí a fin de año, ¿verdad?, para poder cobrar un desempleo, si no, no tenían cómo pagar sus facturas. Y eso realmente, claro, habla de la precarización del sector cultural. Sí, claro. Diego, no, pero Alicia, ¿qué esperan de acá para adelante? ¿Realmente esperan que esta velocidad sea realmente, que no sea tan inminente y que sea algo más concreto a corto plazo? Nosotros realmente hemos estado un poco asombrados con una cantidad de sucesos entre medio, incluso hasta el relato de que no se podía llamar a alguien para que fuera, íbamos a ir a ver al ministro y no se le podía decir a la comunidad, mira, vamos a ir a hablar con el ministro, que le resulta raro. Realmente no es raro. En el Uruguay históricamente se hace siempre, no es raro. Que los sindicatos avisen. Nosotros no somos un sindicato que tiremos piedras, ni hagamos cosas horribles, ni nada por el estilo. O sea, no sé cuál era el problema grave que podía tener la convocatoria, que nos acompañaran y que, bueno, estamos en una situación extrema, estamos con nuestras fuentes de trabajo cerradas. ¿Cómo no vamos a poder convocar a la gente a que venga con nosotros? O sea, eso me pareció, a mí me parece raro que ellos lo digan. Esperamos sí que se abran los teatros, esperamos que de una vez por todas recibamos una respuesta racional. Yo no he encontrado hasta ahora una respuesta racional que me diga a mí, mira, no se abren los teatros por tal y cual razón. Porque he visto todos los sectores cómo se han ido abriendo. Hemos visto los sectores más peligrosos, si queremos llamarlo, que se exponen, se abren los shoppings, se abren las termas, se abren, bueno, el transporte. Digo, nosotros no tenemos nada contra esos sectores. Obviamente que no lo tenemos. Pero tenemos que ser tomados en cuenta. Cuando hace un mes y medio al ministro de Salud lo entrevistaban y decían, ¿por qué no abren los teatros y abren las iglesias? Él decía, hay que ser más proactivo. Y ahí es cuando nosotros salimos y como, ¿cómo más proactivos? Si nosotros presentamos los protocolos, ¿y qué pasó? ¿Se habían olvidado de verlos? O sea, no habían llegado al Ministerio de Salud, no llegaron al Ministerio de Salud. Quiere decir que algo sucedió entre medio. Y siempre algo sucede entre medio que hace que no se permita acceder a eso. Yo qué sé, es difícil. Y creo que lo que decís es muy importante y que lo tomemos todos muy en cuenta, y es algo que a nosotros nos preocupa, y es saber medir qué significa, porque desde Stolovich que no se hace de forma sistemática y seria,
qué significa la cultura. En este momento, el proyecto de ley de Argentina, en realidad es de la Ciudad de Buenos Aires, calcula el Producto Bruto, o sea, ¿cuánto es? Es el 10%. Es el 10%. Y nosotros no estamos lejos de eso, porque nosotros somos uno de los países que más produce teatro per cápita. Tenemos bares, tenemos centros culturales, tenemos una cantidad de actividad que produce y que produce mucho dinero y que mueve mucho dinero. Entonces, no atender a ese sector es irresponsable. Pero, Alicia, además, si la pandemia vino para cambiar algo positivo que tenemos que rescatar entre todos, es que realmente nuestro modelo de vida, ¿verdad?, está muy cuestionado ahora por lo que nos ha tocado vivir. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que podemos prescindir de ello? Pero claramente la cultura es algo que debiera ser parte del orgullo de cada nación. Claro. Entonces, es algo que tenemos que cambiar rápidamente. No es ir a por más competitividad, que es necesaria. Sabemos que sí, que hay que seguir exportando, que Uruguay tiene que hacer su peso, ¿verdad?, que tiene que vender y tiene que seguir generando ingresos. Pero también la cultura es muy importante porque además, justamente, yo creo no exagerar, salva vidas. ¿Cuánta gente que está pasando mal, que necesita llamar a la línea, que se han abierto líneas de atención psicológica y demás, pero poder entretenerse un momento, poder crecer a través del teatro, crecer a través de la música? Por ejemplo, mis dos hijas pequeñas también hacen ballet y qué bien que les viene poder ir a clase, estar en comunidad, en poder bailar, expresar. Es totalmente necesario. Discutir eso creo que... Nos tenemos que ir, Ricardo. Sí. Nos fuimos, 10 minutos, ya nos pasamos un horror. ¿Te queda algo, Analía? No, despedimos y... Mañana un programa más que interesante. Vamos a estar hablando de Muchas la gracias, Operación Océano. Sí. Este tremendo caso que ha conmovido al país, que lo sigue conmoviendo. Ya hay más de 21 personas procesadas, una investigación que todavía está abierta, así que va a seguir creciendo, mucho para hablar. Igual déjame despedirla. Claro que sí. A Susana y a Alicia, agradecerles que nos hayan acompañado. Muchas gracias. A ustedes que hayan ustedes. estado allí. Mañana a las 9 de la noche los esperamos acá.